Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy muy emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que todos tu copyright en teniendo un día fantástico, lleno superíndice 3 de energía positiva y buenas vibras. Si eres nuevo por aquí, du copyright jame darte la mu, scu, lida bienvenida. Me llamo y en este canal hablamos de todo un poco, desde noticias del espectáculo hasta tendencias de moda, pasando por reflexiones personales y sobre todo, mucho buen rollo. Hoy, como ya habrán podido adivinar por el título, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado rondando por las redes sociales y los medios de comunicación superíndice 3N, la supuesta declaración superíndice 3N de Can Yaman sobre el look de Demet Özdemir. Que esto suena jugoso y cru copyright he estado investigando a fondo para traerles toda la verdad sobre este asunto. Quiero dejar claro desde el principio que la información superíndice 3N que les voy a presentar es basada en fuentes confiables y en mi propio análisis de la situación superíndice 3N. No pretendo difamar a nadie ni alimentar rumores infundados. Mi objetivo es simplemente compartir con ustedes lo que he descubierto y abrir un debate constructivo sobre este tema. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido como este y además estar al tanto de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Y ahora sin preámbulos vamos al grano. El título que han visto Can Yaman habla no opino del look de Demet imperdible, es, digamos, un poco clickbait. Lo reconozco. Pero es que la situación superíndice 3N en su es bastante intrigante. Se ha rumoreado que Can Yaman en alguna entrevista o declaración superíndice 3N, se negó superíndice 3 a opinar sobre el aspecto de Demet Özdemir. Y la pregunta que todos nos hacemos es ¿por qué copyright? ¿Qué copyright hay detrás de esa negativa? Para entender la situación superíndice 3N, tenemos que retroceder un poco y recordar la relación superíndice 3N que tuvieron Can y Demet. Como muchos de ustedes sabrán, estos dos actores turcos protagonizaron la exitosísima serie Erken Zikuay. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los fans de la serie incluyo copyright Dome obviamente enloquecieron con la idea de que su amor traspasara la ficción superíndice 3N. Y efectivamente durante un tiempo Can y Demet fueron pareja en la vida real. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, su relación superíndice 3N no duró superíndice 3. Terminaron de forma bastante abrupta y, desde entonces, no se les ha visto juntos ni se han hecho declaraciones públicas el uno del otro, al menos no directamente. Aquí es donde empieza la especulación superíndice 3N y el misterio. Entonces, ¿por qué copyright Can Yaman se habrá negado a opinar sobre el look de Demet? Hay varias teorías que circulan por internet. La primera y la más obvia, es que simplemente no quiere reavivar viejas heridas ni alimentar los rumores sobre una posible reconciliación superíndice 3N. Después copyright de una ruptura, es normal que las personas necesiten espacio y tiempo para sanar. Y si Can Yaman ha seguido adelante con su vida, es comprensible que no quiera volver a poner el foco en su relación superíndice 3N con Demet. Otra teoría un poco más conspiranoica, es que existe algún tipo de tensión superíndice 3N o conflicto entre ellos. Quizás la ruptura no fue tan amistosa como se creyó superíndice 3 en su momento, o quizás ha habido algún malentendido o desacuerdo desde entonces. Si este fuera el caso, es lo superíndice 3 jico que Can Yaman prefiera evitar cualquier comentario sobre Demet para no empeorar la situación superíndice 3N. Una tercera posibilidad, y esta es la que yo personalmente creo que es probable, es que Can Yaman simplemente siendo profesional. Demet Özdemir es una actriz muy talentosa y exitosa, y su trabajo habla por sí solo. Can Yaman podrá pensar que cualquier comentario sobre su aspecto físico, ya sea positivo o negativo, será irrelevante y podrá desviar la atención superíndice 3N de sus logros profesionales. En un mundo donde las mujeres son constantemente juzgadas por su apariencia, es refrescante ver a un hombre que se niega a participar en ese juego. Ahora bien, después copyright de investigar a fondo, no he podido encontrar ninguna entrevista o declaración superíndice 3N oficial en la que Can Yaman se niegue explícitamente a opinar sobre el look de Demet Özdemir. He encontrado muchas noticias y artículos que hablan sobre el tema, pero todos parecen basarse en rumores y especulaciones.
Nadie cita una fuente directa o una declaración superíndice 3n textual de Can Yaman. Esto me lleva a pensar que la noticia puede ser, en gran medida, inventada o exagerada. Es muy común que los medios de comunicación superíndice 3n utilicen títulos llamativos y sensacionalistas para atraer la atención superíndice 3n del público, incluso si eso significa distorsionar la verdad. Y en este caso creo que es muy posible que hayan tomado un pequeño más menos o comentario o una simple negativa a responder una pregunta y lo hayan convertido en una gran polu copyright mica. En cualquier caso, independientemente de si la noticia es cierta o no, creo que es importante reflexionar sobre el tema que plantea. Por QU Copyright nos interesa tanto saber QU Copyright opina Can Yaman sobre el look de Demet Özdemir. Por QU Copyright le damos tanta importancia a la apariencia física de las personas, especialmente de las mujeres. No deberíamos enfocarnos en sus logros, su talento y su contribución superíndice 3n a la sociedad. Creo que como sociedad tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y dejar de lado los prejuicios y los estereotipos. Todos somos diferentes y todos tenemos derecho a expresarnos como queramos, sin ser juzgados por nuestra apariencia. Y creo que Can Yaman, consciente o inconscientemente, estuvo enviando un mensaje importante al negarse a participar en este juego. Demet Özdemir es una mujer hermosa y talentosa, y su con diéresis copyright cito habla por su solo. No necesita la aprobación superíndice 3n de nadie para ser quien es. Y Can Yaman por su parte es un actor exitoso y respetado, y tiene derecho a mantener su vida privada al margen de los medios de comunicación superíndice 3n. En definitiva, creo que esta supuesta declaración superíndice 3n de Can Yaman es una oportunidad para reflexionar sobre nuestros propios prejuicios y estereotipos, y para empezar a valorar a las personas por lo que son, y no por su apariencia. Y aunque la noticia en sí pueda ser falsa o exagerada, el debate que genera es importante y necesario. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la supuesta negativa de Can Yaman a opinar sobre el look de Demet Özdemir, hemos analizado las posibles razones detrás de esta actitud, hemos cuestionado la veracidad de la noticia y sobre todo, hemos reflexionado sobre la importancia de valorar a las personas por lo que son y no por su apariencia. Espero que este análisis les haya resultado interesante y que les haya hecho pensar un poco. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright nolo. Y ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n sobre este tema. ¿Creen que Can Yaman hizo bien en negarse a opinar sobre el look de Demet Özdemir? ¿Creen que los medios de comunicación superíndice 3n exagerando la situación superíndice 3n? Du copyright genme sus comentarios abajo y díganme QU copyright piensan. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, le den un like, lo compartan con sus amigos y se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarán muchísimo a seguir creando contenido como este y ademur estaru al tanto de todas las novedades que tengo preparadas para ustedes. No se lo pierdan. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un abrazo enorme. *** ampliación de la noticia, Can Yaman, Demet Özdemir y el silencio que habla más fuerte ***. Vamos a profundizar un poco más en este culebrón turco que ha capturado la atención de tantos. Porque a ver, seamos sinceros, más allá del clickbait y los titulares jugosos, hay un entramado de emociones, expectativas y presiones mediáticas que merece nuestra atención. Primero pongámonos en contexto. Erken Cikuay fue un fenómeno. No solo en Turquía, sino a nivel global. La serie catapultó a Can Yaman y Demet Özdemir al estrellato internacional. Su química era palpable, la historia era adictiva y la gente quería que ese amor se hiciera realidad. Y por un tiempo lo hizo. La confirmación de su relación real desató la locura. Revistas, programas de televisión, redes sociales, todo giraba en torno a Can y Demet. Pero como decía antes, los cuentos de hadas no siempre tienen un final feliz. La ruptura fue repentina y, según los rumores, no muy amigable. Los detalles exactos, como suele ocurrir en estos casos, se mantienen en la esfera privada. Lo que sí sabemos es que desde entonces, ambos han evitado hablar del otro en público. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto, el supuesto silencio de Can Yaman sobre el look de Demet Özdemir.
Si analizamos con lupa esta no declaración, podemos encontrar varias capas. Asterisco 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 la presión mediática asterisco asterisco imaginen la presión constante de ser una figura pública, especialmente después de una relación tan mediática. Cada palabra, cada gesto, cada publicación en redes sociales es analizada, interpretada y a menudo malinterpretada. En este contexto, es comprensible que Can Yaman prefiera evitar cualquier comentario sobre Demet Özdemir para no alimentar la maquinaria de rumores y especulaciones. Es una estrategia de autopreservación. Asterisco 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 el derecho a la privacidad asterisco asterisco tanto Can como Demet tienen derecho a rehacer sus vidas y a dejar atrás el pasado. Forzarles a hablar constantemente de su relación anterior es injusto y poco respetuoso. Can Yaman, al no opinar sobre el look de Demet, podría estar simplemente ejerciendo su derecho a la privacidad y marcando un límite claro con la prensa. Asterisco 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 el enfoque en el trabajo asterisco asterisco tanto Can como Demet han demostrado ser profesionales dedicados y talentosos. Ambos han seguido trabajando duro y cosechando éxitos en sus respectivas carreras. Es posible que Can Yaman, al no opinar sobre el aspecto físico de Demet, esté tratando de redirigir la atención hacia su trabajo y logros profesionales. En una industria que a menudo se obsesiona con la apariencia, este gesto sería un acto de apoyo y respeto hacia Demet como actriz. Pero, ¿qué hay de las teorías más conspiranoicas? ¿Existe realmente tensión entre ellos? ¿Fue la ruptura tan dolorosa como se rumorea? Aquí entramos en terreno pantanoso. Es imposible saber con certeza qué pasó entre ellos. Los rumores son solo eso, rumores. Lo que sí podemos afirmar es que incluso si existiera algún tipo de conflicto, Can Yaman tiene todo el derecho a no querer hacerlo público. Asterisco asterisco el poder del silencio asterisco asterisco. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. La negativa de Can Yaman a opinar sobre el look de Demet Özdemir, ya sea real o fabricada, ha generado un debate interesante sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la objetivación de las mujeres en los medios de comunicación. Es importante recordar que Demet Özdemir es mucho más que su apariencia física. Es una actriz talentosa, una empresaria exitosa y una figura influyente en las redes sociales. Reducirla a un simple análisis de su look es banalizar su trabajo y su trayectoria profesional. Y en este sentido, la actitud de Can Yaman, independientemente de sus motivos personales, puede interpretarse como una forma de protesta contra esta cultura de la objetivación. Al negarse a participar en el juego de la opinión sobre la apariencia, está enviando un mensaje implícito: hay cosas más importantes de las que hablar. Asterisco asterisco más allá del rumor, una reflexión sobre el periodismo del espectáculo asterisco asterisco. Este caso también nos invita a reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación en la creación y difusión de rumores. ¿Hasta qué punto es ético publicar noticias basadas en especulaciones y fuentes no confirmadas? ¿Cuál es el impacto de estos rumores en la vida de las personas involucradas? Es evidente que los medios de comunicación tienen un poder enorme para influir en la opinión pública. Y este poder conlleva una gran responsabilidad. Antes de publicar una noticia, es fundamental verificar la información, contrastar las fuentes y considerar las posibles consecuencias para las personas afectadas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, es posible que la noticia de la no declaración haya sido exagerada o incluso inventada para generar clics y aumentar la audiencia. Pero independientemente de la veracidad de la noticia, el daño ya está hecho. Los rumores se han propagado como la pólvora y han vuelto a poner el foco en una relación pasada que ambos actores han tratado de dejar atrás. Asterisco asterisco el llamado a la reflexión y al respeto asterisco asterisco. En conclusión, el supuesto silencio de Can Yaman sobre el look de Demet Özdemir es un tema complejo y multifacético que nos invita a reflexionar sobre la privacidad, el respeto, la objetivación de las mujeres y el papel de los medios de comunicación. Es importante recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos, emociones y el derecho a vivir su vida en paz. Y como sociedad, tenemos la responsabilidad de respetar su privacidad y de no alimentar los rumores y las especulaciones. Demet Özdemir es una mujer talentosa y exitosa que merece ser valorada por su trabajo y sus logros. Y Can Yaman es un actor respetado que tiene derecho a mantener su vida privada al margen de los medios de comunicación. Dejemos de obsesionarnos con su pasado y centrémonos en su presente y futuro.
Ambos tienen mucho que ofrecer al mundo y merecen la oportunidad de seguir creciendo y desarrollándose como profesionales y como personas. ¿Y tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que Can Yaman hizo bien en negarse a opinar sobre el look de Demet Özdemir? ¿Crees que los medios de comunicación están exagerando la situación? Déjame tus comentarios abajo y dime qué piensas. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Un abrazo enorme.